Amigas y amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. En este fin de semana presentamos un programa que tiene relación con muchos de los presentados hace algún tiempo y que han estado destinados de manera exclusiva al relato, a la narración y sobre todo a hacer conocer los puntos de vista históricos y sobre todo esa habilidad gramatical, esa habilidad para escribir, esa habilidad para narrar en todo caso, no solamente a las tradiciones y leyendas de Bolivia, sino como lo vamos a hacer hoy en una primera parte, vamos a conocer los cuentos populares bolivianos. Hay muchos autores sobre el particular, pero en esta ocasión le toca el turno a nuestro célebre amigo, aquel ciudadano preclaro, amigo de la historia como fue en La Paz y en todo el país, y me estoy refiriendo a don Antonio Paredes Candia. Y en una segunda parte de este programa también vamos a referirnos, vamos a continuar, diría mejor, a un trabajo de narración de relato que habíamos logrado establecer aquí en este programa hace casi 2 años atrás, cuando nos habíamos también referido a los dichos y hechos del general Mariano Melgarejo, que como bolivianos sabemos fue un presidente de la República en el pasado siglo XIX, un presidente totalmente controvertido. Pero de ello vamos a estar refiriéndonos dentro de algunos minutos, porque como les digo, hay que ponerse cómodos. Son dos partes en las cuales va a girar este programa. Sin embargo, de todo, y así para que en este fin de semana podamos solazarnos a través de la lectura, junto a ustedes que nos honran con su sintonía, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, debo previamente presentar una notícula escrita por Antonio Paredes Candia a propósito de sus cuentos populares bolivianos. Y dice don Antonio Paredes Candias en esta notícula: el cuento como género literario, que es imaginancia, narración de un sucedido, anécdota, chascarrillo, respuesta aguda, es tan antiguo como el hombre. Y hoy día tiene que agradecer mucho al cuento folclórico, cuentos vulgares, como los llamaban antes, de su popularidad contemporánea. Fueron aquellos los que afirmaron la vivencia y florecimiento de estos, decisivo para el porvenir del cuento literario. Afirma Vaquero Goyanes, es el que en el siglo XIX comenzasen a ser recogidos y editados los cuentos populares, ya que el gusto por tal género repercutió en la creación de un ambiente favorable, de una predisposición lectora hacia los relatos breves pertenecientes o no al folclore tradicional. Y como se observa, la historia del cuento no es breve. Desde su aparición hasta nuestros días pasaron siglos. Surge de la raíz espiritual del pueblo y tiene de él su vigor para existir y desarrollar. Repetimos, primero fue el cuento popular, anónimo, oral y volandero que cautiva a los pueblos. Quienes lo crean, lo cultivan y lo guardan. Leamos lo que dice al respecto don Ramón Menéndez Pidal. El cuento de tradición popular nace y vive como un género esencialmente oral y es la producción artística que surge antes que ninguna otra producción literaria. Pueblos hay y literatos analfabetos que sin embargo poseen un rico acervo artístico, y pueblos hay de gran literatura escrita entre otros géneros sin que nadie piense en poner por escrito los cuentos que en ellos abundan. Y bien puede afirmarse que llevar los cuentos a un cultivo escrito es un accidente extraordinario acaecido en pocos países y siempre tarde. Aún en tiempos modernos hay ramas de la cuentística que tuvieron que esperar a Perrault y a los hermanos Grimm para que hallaran quien pusiera su pluma al servicio de ellas. En lo concerniente a la cuentística folclórica de nuestro país, es de anotar que el origen de una gran parte corresponde a los cuentos vulgares y muy pocos a los cuentos cultos o que arrancan su tema de las obras publicadas con autor. Los primeros indiscutiblemente pertenecieron siempre al acervo genuino del pueblo,
pues plasmaron desde su principio las características fundamentales del hecho folclórico, anonimato y popularidad, mientras los otros, para ser conceptuados cuentos folclóricos, tuvieron que recorrer el proceso de folclorización. Thompson, a la pregunta de ¿qué es el cuento folclórico?, respondió así: todas las formas de narración transmitidas principalmente por la tradición oral, definición que en general adoptamos en la elaboración de estos cuentos populares bolivianos. Más adelante, don Antonio Paredes Candia dice: no pretendemos presentar a nuestros lectores una obra sujeta a las modalidades estrictas que exige la investigación del folclore. Es llanamente una colección de cuentos folclóricos transmitidos oralmente y recogidos en los grupos folk de las ciudades y villorrios y en las comunidades campesinas de la patria boliviana. Si tiene algún mérito, es el de englobar en una clasificación adecuada y asequible a cualquier lector los principales temas de la literatura oral aún vigente en nuestro pueblo. Esta copiosa colección muestra claramente que Bolivia está formada por 4 naciones diferentes, la de origen español o foránea y las nativas con respectivas lenguas propias, aymara, quichua y chiricuán. Observación que deberá tomarse en cuenta para dividir la literatura oral popular en 4 grandes grupos de afinidad lingüística. Por otro lado, y de acuerdo a los elementos sobresalientes de su constitución que tipifiquen su pertenencia a una determinada cultura, en cuentos de origen nativo, número 1, cuentos de origen español, número 2, y número 3, cuentos de negros o afrobolivianos. Tales puntos de vista serán fundamentales en el futuro cuadro clasificatorio de nuestro acervo de cultura popular, y mientras tanto la labor meritoria es henchir las trojes para que el grano no se pierda en el fárrago de los nuevos patrones culturales y de civilización al que estamos ingresando como país, quejándonos y quedándonos también con la honda satisfacción de repetir con el profesor Costas Arguedas: haga billar con afán y de los buenos y la jornada sea para los que vengan. Finalmente, en esta notícula, Antonio Paredes Candia dice: el acervo cuentístico popular boliviano es variado en temática, abundante y singular en calidad. Y si analizáramos desde el punto de vista de su originalidad, veríamos que un número apreciable de nuestro folclore oral mantiene en su composición elementos propios y genuinamente nuestros, aspecto que difícilmente puede repetirse en la literatura oral de otros países del continente. Señoras y señores, considero que con esa introducción de esta notícula de Antonio Paredes Candia en esta obra que fue publicada por primera vez en La Paz, Bolivia, en el mes de noviembre de 1972, estamos ya listos, estamos aptos, como alguien diría, para entrar en materia. Es decir, para comenzar el desarrollo de la narrativa de estos cuentos populares bolivianos que presenta Antonio Paredes Candia. Aguárdenos. Don Antonio Paredes Candia, señoras y señores, en esta obra que hoy presentamos para su narrativa, por supuesto que no vamos a concluir la narrativa de esta obra en el programa de hoy, sino lo iremos haciendo de manera periódica. Por ejemplo, en el capítulo 1 de estos cuentos populares bolivianos, se tienen anécdotas de cholas, así textual, se tienen cuentos de Doña Juana, se tienen las leyendas y tradiciones, se tienen los cuentos relacionados con la creación del mundo, se tienen los cuentos de animales, se tienen los cuentos de pájaros, se tiene el cuento picaresco, aquí hay cuentos de curas, otros cuentos picarescos, cuentos de almas, cuentos de diablos, cuentos de duendes, cuentos de condenados, cuentos de la viuda, cuentos de mulas, cuentos de brujería, cuentos con elemento extranjero, cuentos de negros, cuentos de apariciones milagrosas, cuentos de Dios, de los santos y la Virgen, el cuento como sustitución a la canción de cuna, cuentos de zonzos, cuentos de huérfanos, el cuento político, el cuento de los testarudos, cuentos de avaros, cuentos de tesoros ocultos, cuentos de curas, cuentos de casos especiales, cuentos de animales,
cuentos de mentirosos, cuentos de bandoleros, en fin, una serie de cuentos que de por sí agrada la lectura de esta interesante obra dedicada a los cuentos populares bolivianos. Vamos a tratar, señoras y señores, a tiempo de relatar estos cuentos, de ingresar a la propia esencia que tienen estos cuentos, es decir, hacer lo posible de que se comprenda no solo la forma en la que fue escrita, aunque eso está de más porque ustedes no tienen en este momento la parte física de esta obra, pero se comprenda la forma, la intención que se tuvo al relatar, al narrar estos cuentos populares bolivianos. Por ello, me atrevo a pedir el permiso de ustedes para comentarles mejor, para narrarles estos cuentos de zonzos, así como dice esta tradicional obra en su página 315. Pero antes vayamos a remitirnos a cuál es la definición de la palabra zonzo o zonzo. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, primero es un adjetivo que indica una persona tonta, una persona simple o un mentecato. Pero para ir más allá, tonto o soso es una voz de origen expresivo que surgió en el siglo XVII y fue frecuente en España hasta principios del siglo XIX. Con esa pequeña introducción y pequeña información a la vez, pasamos a lo nuestro. Cuentos de zonzos, escribe Antonio Paredes Cándida. El punku epi, el que carga la puerta. Una viejecita que vivía en el camino que salía al pueblo tenía un hijo que era opita. Un día le dijo la madre: estoy saliendo a la feria del pueblo, ¿vas a cuidar bien la puerta? Ya mamá, le respondió el opita. Y la mujer, confiando en su hijo, sacó sus productos de mercancía y se fue al pueblo. El opita, inmediatamente que desapareció su madre, desentornilló la puerta, la cargó y la puso en la copa de un árbol. Y después de asegurarla a las ramas con fuertes pitas, se durmió apoyado en el tronco. Pasó la mañana y al atardecer regresó la madre. Encontró su casa sin puerta y vaciada por los ladrones. Llamó a gritos a su hijo, quien regresó cargando la puerta. ¿Qué has hecho, infeliz?, gritó la madre acongojada. Nada, mamá, respondió el opita. También me has dicho que cuide la puerta. Para cuidarla mejor la he sacado y la he llevado donde podía estar mejor guardada. Este cuento, señoras y señores, fue recogido en la ciudad de La Paz en el año 1950. El punku epi, el que carga la puerta. Otro cuento al respecto, cuentos de zonzos, como dice Antonio Paredes Cándida. La beata y el opa. Era una beata pícara que le gustaba tener sirvientes sin remunerarles por su trabajo. Y todos los disponibles se pasaron la voz de lo que abusiva que era la mujer, y llegó un momento en que nadie asomaba a su puerta a ofrecer sus servicios, a no ser un opita que nunca dejaba de visitarla. La beata le pidió que viniera a servirle y con señas le dio a entender que en pago se casaría. El opita le entendió bien y asintiendo con la cabeza se llenó de alegría. Pasó el tiempo. El opita era el sirviente más diligente que jamás tuvo la beata. Pero como no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, llegó el día en que el opita reclamó el ofrecimiento. Ella, como siempre, le pidió que esperara unos días más. Pasaron los días y el opita, ya de mal talante, volvió a reclamarle y la beata se molestó, arrojándole de su casa. El opa, al irse, desde la puerta le hizo una seña con la mano, dándole a entender que con él no se jugaba y que si no cumplía su trato, la mataría dentro de un par de días. La mujer lo insultó y se rió. A los 2 días, los parientes de la beata que fueron a visitarla la encontraron estrangulada.
el Opa cumplió su promesa, la había asesinado. Este cuento fue recogido en la ciudad de Cochabamba en el año 1952. Sigamos, señoras y señores, con esta parte de la obra Cuentos Populares Bolivianos de Antonio Paredes Candia. Y hoy prácticamente al azar hemos llegado a este capítulo de los cuentos de Zonzos. Hemos ya narrado para ustedes el Punku Epi, la Beata y el Opa, y enseguida relatamos los gusanos blancos. Una madre dejó al cuidado de Lopita a su hijo menor mientras ella iba al mercado. Antes de regresar la madre despertó el niño y comenzó a llorar. El Lopita lo levantó y lo hizo pasear, pero la guagua no paraba su llanto. Observó sus manos y su cuerpito y comprobó que en la cabeza tenía algo más débil que en todo el cuerpo, que se hundía cuando se presionaba con la mano y que en tales momentos el niño dejaba de llorar. El Opa creyó que algo que molestaba al niño se encontraba debajo de aquel. Introdujo los dedos por la fontanela de la criatura y con el índice le extrajo la masa encefálica. Llegó la madre y le preguntó, ¿y la guagua? Ah, mamá, contestó el Opa. La guagua lloraba porque había tenido en la cabeza muchos gusanos blancos. Le he sacado y se ha callado, quedando profundamente dormido. La madre buscó a su hijo menor y comprobó horrorizada que el Opita lo había matado, sin darse cuenta de lo que hacía. No sabemos si sorprendernos ante este cuento así corto, pero es un cuento, señoras y señores, que fue recogido en Tupiza, provincia Suchichas del departamento de Potosí, en el año 1949. La Pascua y el Pentecostés. La madre de un Opita criaba un cerdo y 2 gallinas con sumo esmero. Les daba abundante comida y tomaba muchas precauciones en la noche para que los ladrones no le robaran. Costumbre muy arraigada en los jovenzuelos de las poblaciones provinciales y en aquellas épocas, que generalmente lo hacían a modo de diversión. Aquellos solícitos cuidados que tenía su madre para con los animales no pasaron inadvertidos a los ojos de Lopita, quien le preguntó un día, «Mamá, ¿para qué cuidas tanto a nuestro cuchi y las gallinas?» Su madre por la respuesta le dijo, «El cuchi es para la Pascua y las gallinas para el Pentecostés». «Ajá», respondió Lopita y se fue de paseo. Pero otro día que la madre había salido a trabajar su terreno, el Lopita se sentó a la puerta de su casa con el cerdo y las gallinas. Pasaban por ahí gentes de todas clases y el Lopita a todos preguntaba si era la Pascua o el Pentecostés. «No, no somos», respondían sonriendo los honrados y seguían su camino. Hasta que no faltó un par de vivos que presumieron para qué preguntaba el Lopita y le dijeron, «Nosotros somos a quienes tú buscas. Este mi amigo», dijo señalándole a su acompañante, «es el Pentecostés y yo soy la Pascua». «Ajá», dijo el Lopita. «Mi mami te ha dicho que este cuchi y estas gallinas son para la Pascua y el Pentecostés». Los vivos, aquellos cogieron los animales y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron de la vista de Lopa, quien dio con esta aventura mayúsculo colerón a su pobre madre. Este cuento titulado La Pascua y el Pentecostés, fue recogido también en Tupiza, provincia Suchichas del departamento de Potosí, en el año 1949. Sigamos con estos cuentos, señoras y señores, reitero, de la pluma de Antonio Paredes Candias. Cuentos populares bolivianos. El chancho para Navidad. Era una pobre mujer que todos los días salía de su motada cercana a la ciudad para trabajar en diferentes ocupaciones caseras, pues todo sabía hacer y con ello se mantenía ella y un hijo Opa que quedaba en la vivienda cuidando de un cerdo para cuyo engorde traía maíz conseguido como parte de lo que le pagaban y el Fonzo debía moler el grano y darle al cuchi. Ya se iba cansando el muchacho de esta liviana labor y preguntaba a su mamá, «Mamá,
¿Cuándo vas a matar al chancho? Para cuando llegue Navidad. Ah, ya. Entonces hay que esperar. Y de puro aburrido un día, en como de costumbre, la madre se fue a trabajar lejos. El mozo salió al borde del camino. A todo el que pasaba le preguntaba, ¿usted es Navidad? No, dijo un pasajero. Me llamo Manuel. Y como seguían pasando, continuaba preguntando y le daban como respuesta sus respectivos nombres de pila. Pero la ocurrencia del preguntón corrió de boca en boca, entonces, después de dicha la consabida interrogación, hubo una que intencionalmente le contestó. Sí, yo soy Navidad, venga conmigo. Lo hizo pasar por el sendero hasta el ranchito, le mostró el cerdo que ya estaba bien gordito y le avisó que su mamá le había indicado que el chancho se tenía que matar para cuando llegue Navidad. Bueno, lo mataré, dijo el bellaco. Inmediatamente lo derribó con su cuchillo al puerco. Después de sacarle todas las menudencias, lo cargó sobre sus hombros, dejando únicamente las tripas y se fue. Cuando llegó la madre, descargando como de costumbre una bolsa, le dijo a Lopa que al día siguiente moliera el maíz para darle al chancho. El fonfo le contestó que, ¿para qué? Ya no había cuchi, porque como ella había dicho que lo mataría cuando llegue Navidad, y llegó este. Después de matar al cerdo, se lo llevó, y tan bueno había sido que nos dejó las tripas. Ah, bárbaro. Tienes que averiguar cómo se llama el que se llevó el chancho, el cuchi. Mañana vais a cuidar las puertas de la casa para que no entren gallinas y patos al cuarto. El opa entendió al pie de la letra la orden de su mamá. Después que ésta salió a buscarse la vida, el muchacho arrancó las puertas, las cargó sobre sus hombros robustos y se encaminó a buscar a Navidad. Andando, andando, fue a dar a una arboleda. De cansado, a fin de cuidar las puertas, las subió a un árbol y una vez que las aseguró, se echó encima de ellas. Desde la altura, de repente comenzó a oír cierta bulla, ruidos de voces y cosas que chocaban al avanzar. Es que había estado cerca a la Salamanca, guarida del Mandinga. Los satanases pasaban bien cargados con oro y plata que habían robado y guardaban en unas cuevas que por allí cerca había. En eso le dio las ganas de orinar, pero se aguantó para no hacer ruido. Pero no pudo más y se orinó en las puertas. Al pasar por debajo del árbol, los satanases recibieron el chubasco y gritaron. Con los gritos se asustó el opa y del susto se le escaparon las puertas que haciendo fuerte bochinche cayeron al suelo. Espantados los demonios se escaparon. El fonso se había prendido de una rama del árbol y se sostuvo allí hasta que los diablos, ladrones, desaparecieron del todo. No había sido tan fonso, porque le vino una idea a la cabeza. Como vio dónde habían guardado los tesoros, bajó, recogió oro y plata, regresó a su casa y le dijo a su mamá, mamá, fui a buscar a Navidad, lo encontré y me pagó del chancho. Y diciendo esto dio a su mamá el oro y la plata que salió de la Salamanca. Este cuento, señoras y señores de facetas, fue publicado por Víctor Varas Reyes en el Castellano Popular en Tarija en la gestión 1960. ¿Qué les ha parecido estos cuentos extraídos de la obra Cuentos Populares Bolivianos, cuya autoría le corresponde a Antonio Paredes Cano? Esta primera publicación fue hecha en el mes de noviembre de 1972 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Y así, señoras y señores, de manera periódica iremos conociendo esa diversidad de cuentos, yo diría clasificados como ustedes acaban de escuchar, la narración. Hoy, por ejemplo, pusimos en consideración de ustedes cuentos de fondo, para reír, para quedarse un tanto absorto, para ponerse a pensar, en fin. Pero es parte de la tradición del folclore de Bolivia. Enseguida, y ingresando a la segunda y última parte de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, y quiero agradecer a ustedes que
de manera periódica nos honran con su sintonía. También agradecer a usted y a usted que se han suscrito a nuestro programa para que de manera periódica puedan recibir todos y cada uno de los programas de Facetas, reitero, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Enseguida vamos a continuar lo que hace algún tiempo ya habíamos comenzado. También darles a conocer para conocimiento histórico y cultural de todos y cada uno de ustedes, porque también esa es una de las metas o uno de los fines, mejor, que debe cumplir, en este caso, un programa de las redes sociales como es Facetas. Vamos a continuar con los dichos y hechos del general Mariano Melgarejo. Esta es una obra de la cual vamos a extractar, reitero, dichos y hechos del general Mariano Melgarejo. Esta obra le corresponde al tarijeño Teo O'Connor de Arlach. En la página 50 de esta su obra, existe un hecho intitulado Un martes de carnaval. Ustedes saben que en Bolivia, al parecer, es el único país en el mundo, no estoy seguro, habrá que investigar si ocurre esto en una parte también del Perú. Pero lo cierto es que en Bolivia es, por lo menos hasta el momento, el único país que claramente mantiene esa tradición de celebrar el martes de Chaya, el martes de carnaval, que por supuesto tiene sus propias características, que en otra oportunidad las vamos a referir. Pero este hecho, en todo caso, del general Mariano Melgarejo, que fue presidente de la República de Bolivia en el pasado siglo XIX, más o menos a mitad de aquel siglo, surge una especie de tradición de hecho, diría yo, intitulada Un martes de carnaval. El gobierno, en el carnaval del año 1866, se hallaba ya en la ciudad de La Paz. El general Melgarejo quiso demostrar a la sociedad paceña que él no era hombre de orgías ni de fiestas, como se lo suponía, y que en esos días de locura y regocijo general, el presidente sabía conservar mejor que nadie la circunspección que correspondía a un hombre serio y más aún al ciudadano que ocupaba el primero y más alto puesto de la República. El sábado de carnaval previno a los de su círculo que él no concurriría a ninguna invitación en los días de carnaval, que ni siquiera saldría a la calle y que permanecería en su palacio como en los días de despacho ordinario. Aconsejó a los ministros y a todos los jefes de los cuerpos de ejército que observaran en esos días de carnaval la mayor seriedad y ordenó que sus tropas, y muy en especial el cuerpo que montaba la guardia de palacio, no probara una gota de licor. No hay para qué decir que esta prescripción fue ejecutada con toda la fidelidad con que se obedecían sus órdenes. El domingo y lunes de carnaval, mientras todo el pueblo se entregaba a la algazara carnavalesca y la diversión imperaba en todas las calles de La Paz y principalmente en la calle Ancha, se vio al presidente sereno y tranquilo, como el hombre más serio del mundo, en uno de los balcones del palacio, con admiración de todas las personas que antes la habían conocido tan alegre y tan amigo de las diversiones. Toda la sociedad ilustrada y sensata de La Paz veía con placer aquella transformación del general Melgarejo, que le hacía esperar mejores días para su administración y aplaudía tanta sobriedad y seriedad. Al mediodía del martes de carnaval, su excelencia se sintió vencido por su afición al licor y empezó a beber cerveza en su salón, solo, sin más compañía que la del edecán de guardia. Los vasos fueron menudeando, y a eso de las 3 de la tarde el presidente ya estaba ebrio, completamente ebrio. Entonces ordenó que entrase adentro la guardia y cerrasen las puertas del palacio. Ejecutada esta operación, bajó al patio, hizo que todos los soldados del cuerpo que montaban la guardia formasen rueda y, haciendo traer una guitarra, se puso a tocar el carnaval de Cochabamba y a bailar con los soldados, a quienes previamente dio esta orden verbal: desde este momento hasta mañana ninguno de vosotros me habéis de dar tratamiento, ni me habéis de llamar excelencia, ni general, ni siquiera de usted. Todos hemos de tutearnos como compañeros.
El carnaval es la fiesta de la democracia y a mí me gustan las cosas claras. Así dijo Melgarejo. Y bailó con los soldados en el patio hasta las 6 de la tarde, hora en que les obligó a entrar en el comedor y sentarse con él a la mesa. Allí le tuteaban todos y allí comieron y bebieron hasta que todos, desde el presidente Melgarejo hasta el último soldado, cayeron rendidos por el licor y el sueño. Así fue, o mejor, así pasó un martes de carnaval el general Mariano Melgarejo en el año 1866. Como ustedes se habrán dado cuenta, el general Mariano Melgarejo fue un general, un militar totalmente controvertido. Al margen de la política, de la forma de conducir que tuvo a Bolivia, también tuvo esta su parte tacitud, esta su parte que lo hacía tan diferente. Y por ello hoy es un motivo de orgullo para todo boliviano, a manera de historia y de cultura, conocer los dichos y hechos de Melgarejo. Y enseguida les cuento una última acción, un último hecho de Mariano Melgarejo para concluir este programa. Aventuras nocturnas. Pocas veces se veía al presidente Mariano Melgarejo durante el día. En cambio, le agradaba mucho pasear por la noche. ¿Y cuántas aventuras tendría en sus paseos nocturnos? Varias. Generalmente después de haberse entregado a los excesos de la embriaguez en las crápulas que armaba en su palacio, solía salir por las calles a altas horas de la noche rodeado de su escolta y más de una vez acometió a puñetazos o a latigazos al primero que se encontraba en su camino. Era muy peligroso. A los transeúntes encontrarse con su excelencia en la calle durante la noche, de verdad, era totalmente peligroso. Y en esta parte mejor obraba el doctor Francia, quien cuando quería salir a pasear por las calles de la Asunción, hacía disparar un cañonazo, a cuya señal se cerraban herméticamente todas las puertas y se escabullían todos los transeúntes. El general Mariano Melgarejo era alegre y muy dado a las diversiones. Era el héroe de los combates y de las parrandas. Manejaba en aquellos tan brillantemente la espada como en estas la guitarra. Una noche, en la ciudad de Sucre, visitaba su excelencia a una joven de quien estaba perdidamente enamorado en aquella época. Había un sujeto que también la pretendía a esa joven porque era desdeñado por la dama que prefería al presidente, es decir, esa dama prefería al presidente que al otro joven. Bien sabía esto el desairado galán, como sabía igualmente que ella residía a Melgarejo y quiso la casualidad que la noche a que nos referimos fuera el sujeto en busca de la expresada joven. Llamó a la puerta y como preguntaran de dentro quién era, respondió el amartelado galán: soy Melgarejo, ignorando que ahí adentro estaba el presidente, el propio Melgarejo, quien abrió la puerta y poniendo el revólver en el pecho de aquel le dijo: con que usted también es Melgarejo, pues que uno y otro desaparezca porque no podemos ser dos Melgarejos, no ha de haber dos Melgarejos. Y antes que su excelencia acabara de hablar, su fingido homónimo echó a correr por aquellas calles con vertiginosa rapidez y el general Mariano Melgarejo, riendo, volvió a cerrar la puerta. Aventuras nocturnas de Mariano Melgarejo. Hemos presentado Dichos y Hechos del general Melgarejo, una obra de Theo Connor de Arlats, hoy en este programa. Señoras y señores, agradezco de veras su deferencia por estar con quien les habla en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. También Facetas tiene esta característica. Estas son facetas culturales, son facetas históricas, son facetas folclóricas, son facetas del cuento, de la narración popular, que como bien hemos descrito en esta notícula de los cuentos populares bolivianos, es algo importante que todo boliviano mínimamente tiene la obligación de conocer, porque la historia de Bolivia prácticamente, así como se la cuenta, con sus anécdotas, con su folclore, en fin, con todas sus características, nace en 1825, la historia de la República de Bolivia. Y es una obligación de todos conocer
qué es lo que sucedió en todos los niveles de la República de Bolivia desde 1825 a la fecha, porque no podemos cortar la historia, menos podemos inventarnos otras historias. Pero ¿qué sucedió detrás antes de 1825? Pues ahí están las tradiciones y leyendas de la colonia, no solamente en Potosí, sino en La Paz, que hay de verdad tradiciones y leyendas muy, pero muy interesantes que también en algún momento vamos a continuar con su narración. Existen en Cochabamba, existen en Santa Cruz, en Oruro, en todas las ciudades de Bolivia. Así que no se preocupen. Agradezco muy de veras una vez más por su deferencia y les invito a seguir siendo parte de Facetas. Suscríbanse quienes aún no lo han hecho. En lo que va de esta semana, presentaremos siempre todas esas facetas de la vida. También, muchas veces, como ustedes se han dado cuenta, compartimos y destacamos lo que ocurre a nivel internacional. Gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento con Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Permiso y estaremos siempre prestos a contribuir al conocimiento de la cultura boliviana. Muchas gracias. Permiso.